Muy buenos días, querida familia. Mirad qué salida de sol tan bonita estamos teniendo. Los paisajes preciosos nos ayudan a elevar el alma. Y elevar el alma nos ayuda a estar más cerca de Dios y también a querer ser mejores. Yo creo que hoy a mí me vais a ver un poco oscuro, pero he preferido que podáis ver la salida del sol. Aunque me he tenido que dar mucha prisa porque va el sol para arriba, y mientras estaba preparando todo para empezar a comentar el Evangelio con vosotros, pues casi se me ha escapado el sol por arriba. Pero bueno, creo que podréis verle un ratito, por lo menos un poquito, y disfrutar de esta preciosa salida de sol en la playa. Estamos hoy a jueves 25 de julio. Es la solemnidad del apóstol Santiago. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 20, versículos 20 al 28. Para mí, lo más importante que nos enseña Jesús en el Evangelio de hoy es que a las personas se las ayuda a cambiar, sobre todo con el ejemplo y la humildad. Vamos a escuchar lo que nos dice el Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces fíjate, a mí me parece que hoy Jesús fácilmente se podría haber enfadado, muy fácilmente.
Para empezar, se podría haber enfadado con Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Les podría haber dicho: o sea que vosotros preparáis un plan, me mandáis a vuestra madre porque queréis ser los más importantes. Es que lo habéis hecho todo mal. Primero, querer ser los más importantes. Sois soberbios, sois avariciosos por querer ser los más importantes. Segundo, por no atreveros a decírmelo vosotros, sino que me mandáis a vuestra madre, pensando que así más fácilmente lo conseguiréis. Y tercero, porque os digo: ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? Y me decís: podemos. Pero, ¿cómo vais a poder beber el cáliz que yo he de beber si he de cargar en mi corazón y en mi cuerpo con los pecados del mundo entero? Si eso es un peso insoportable para cualquier persona menos para mí, ¿no sabéis el enorme dolor que voy a tener que padecer en mi cuerpo en la pasión? ¿Y creéis que podéis padecerlo vosotros? Y sobre todo, ¿no sabéis el infinito peso, casi infinito, que voy a tener que llevar en mi corazón por los pecados del mundo entero? ¿Y creéis que podéis con ello? Pero qué soberbios sois. Se podía haber enfadado con ellos por todo eso. Y luego se podía haber enfadado con los otros 10. Porque los otros 10, ellos sí se enfadan con Santiago y Juan. ¿Y por qué se enfadan? Se enfadan pues porque ellos también quieren ser los primeros. Entonces, como Santiago y Juan han hecho una treta, un plan para ser ellos los primeros, pero los otros también quieren ser los primeros, pues se enfadan con Santiago y Juan. Pero se enfadan no por virtud de que ven que ellos lo han hecho mal, sino por la soberbia de que ellos también quieren ser los primeros. Entonces Jesús tenía motivos de sobra para enfadarse y para regañarles. Sin embargo, la reacción de Jesús es admirable. Porque fíjate lo que dice el Evangelio sobre cómo fue la reacción de Jesús. Llamándolos, Jesús les dijo, o sea, les reúne, y les dice: acercaos a mí. En lugar de decirles: marchaos, estoy cansado, no quiero veros, acercaos. Y les dice: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser
primero entre vosotros que sea vuestro esclavo. ¿Quieres ser grande? ¿Quieres ser primero? Pues tienes que ser servidor y tienes que ser esclavo. Pero es que ahora viene lo más maravilloso de todo. Porque dice, igual que el Hijo del Hombre, igual que el Hijo del Hombre, no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Servir, pero servir hasta el extremo, porque el Hijo del Hombre no solo ha venido a servir, es que ha venido a servir hasta el extremo, porque va a servir tanto que va a dar la vida en ese servicio. Lo va a dejar todo, lo va a entregar todo. Entonces, fíjate, Jesús, primero, no les regaña, porque él sabe que se ayuda mucho más a las personas a cambiar con amor que con regaños. Nosotros muchas veces cuando queremos que alguien cambie en la manera como está haciendo algo, le regañamos. Y sin embargo, se consigue mucho más con amor que con regaños. Prueba a decírselo con amor en vez de regañarle. Pruébalo. Y mira, si se lo dices con amor, muchas veces parece al principio que se consigue menos, que no te hacen caso si se lo dices con amor. Pero el amor tiene como una carga de profundidad, como una fuerza profunda, que va cambiándolo todo poco a poco. Tú díselo con amor y persevera en decírselo con amor. Ya verás cómo vas tocando ese corazoncito. Es la mejor manera de cambiar a las personas, con el amor. Pero es mucho más poderoso todavía si, además de decírselo con amor, se lo dices con tu ejemplo. Eso ya sí que es lo más poderoso. Como Jesús. Jesús dice, los jefes de los pueblos tienen que servir. Y luego dice, igual que yo, que he venido a servir. Es decir, no solo os enseño que los jefes tienen que servir, sino que os doy ejemplo de ello. Porque yo, que soy el rey del universo, me hago el esclavo de todos. Entonces, os enseño con las palabras, os enseño con amor, sin regañaros, pero sobre todo os enseño con el ejemplo. Y esto es lo más poderoso para cambiar a las personas. El ejemplo. Claro que muchas veces cuando tú dices, vale, a lo mejor me estás escuchando y dices, vale, venga, Padre David, voy a intentar ponerlo por obra. Voy a intentar ayudar a los demás a cambiar con mi ejemplo. Entonces, cuando empieces a practicarlo, ¿sabes lo que te va a decir el demonio? Es que eres tonto. Es que tú eres tonto, porque mira, aquí estás tú
sirviendo a todos, tú haces todas las cosas, todos los trabajos, todos los favores. ¿Por qué? ¿Por qué haces todo eso? Porque eres tonto. Entonces se aprovechan de ti. Eso es lo que te va a decir el demonio, porque no quiere que prediques con el ejemplo, porque es lo que más fuerza tiene para cambiar a los demás. Y porque además, si tú predicas con el ejemplo, vas a ir por un camino grande de santidad y vas a santificarte tú y vas a salvar muchas almas. Y el demonio no quiere de ninguna manera, entonces te dice, eres tonto, para que no vayas por ahí. Pero es el demonio el que te dice que eres tonto. El Señor te dice, muy bien, eso es, por ahí tienes que ir. Y te puede parecer, no, si es que el ejemplo no les cambia, si es que no consigo nada, tú persevera. Ya verás cómo sí que consigues. Y antes de terminar esta preciosa solemnidad del apóstol Santiago, quiero compartir con vosotros la oración colecta de la Santa Misa de hoy, que dice así: Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste los primeros trabajos de tus apóstoles con la sangre de Santiago. Hasta eso es esa parte es la que os quiero explicar. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste los primeros trabajos de tus apóstoles con la sangre de Santiago. Claro, ¿qué pasa? Que Santiago fue el primer mártir, no sé si lo sabéis. Bueno, el primer apóstol mártir. El primer mártir fue San Esteban, pero el primero de los 12 apóstoles que fue mártir fue el apóstol Santiago. Podría decir la oración colecta: oh Dios, apiádate de Santiago, que tuvo la desgracia de morir asesinado. Esa es la visión humana. ¡Qué desgracia! Murió asesinado. Sin embargo, la visión verdadera, que es ver las cosas como Dios las ve, no es qué desgracia, murió asesinado, es qué gracia, murió mártir. Y su martirio consagró los trabajos de los apóstoles. Es decir, su martirio llevó a plenitud los trabajos de los apóstoles para que diesen muchísimo fruto. Es decir, el asesinato de Santiago no fue una desgracia, produjo que él tuviese un lugar altísimo en el cielo y produjo que muchas personas se convirtieran, que los trabajos de los apóstoles diesen muchísimo fruto, produjo un enorme cambio en muchos corazones. Esto quiere decir que no olvides nunca que lo que muchas veces a los ojos humanos nos parece una desgracia, a los ojos de Dios es una enorme oportunidad y una enorme gracia. Esto es todo por hoy. Un abrazo muy grande, querida familia, querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.